Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Faúndez Salier, profesor universitario, y mientras mis hijos duermen, mi señora está viendo las noticias. Quería compartir con ustedes algunas reflexiones que con amigos y con alumnos de la universidad con los que he estado conversando en estos días, se me ha invitado a formar parte de esta discusión pública que se ha generado en estos momentos. Han pasado un poco más de 10 días desde que se iniciaran estos hechos y me parece que hay que colaborar en lo que es la generación de la prudencia en este momento que vivimos en nuestro país, porque los acontecimientos que hemos vivido pasan muy rápido y la interpretación que vamos haciendo de ello también, y sin darnos cuenta vamos naturalizando muchas situaciones devastadoras. Por lo tanto, quiero aportar para que podamos, con una nota de prudencia, de mesura, distinguir sin separar, unir sin confundir y tener algunos criterios racionales que nos ayudan a esta distinción. Yo soy profesor de ética, de doctrina social de la Iglesia, de derecho canónico, tanto en Valparaíso como en Santiago. Mis referencias curriculares las pueden ver en la web. No hablo como militante de partido político, sino a modo personal, como ciudadano, que en este caso está inspirado por la doctrina social de la Iglesia, que desde el año 1891, con Rerum Novarum, y hasta hace unos años atrás, con Laudato Si, ha interpretado de alguna manera el sentir de la reflexión que se da en el contexto eclesial, donde pone la doctrina social de la Iglesia una especial importancia en el rol y en la participación de los laicos en sociedad. Somos los laicos, los padres de familia, los profesores, los trabajadores, los que tenemos esta tarea fundamental de ser de alguna manera aquellos que participamos en el contexto de la vida pública y social como esta semilla que espera que dé su fruto. Y esta doctrina social, que partió el año 1891 con Rerum Novarum, ha planteado un camino de reflexión para el ser humano para generar algún tipo de respuesta entre dos extremos: el extremo del capitalismo desenfrenado y por otro lado el extremo del comunismo. Esta es tarea propia de un laico, en el contexto chileno, donde un 71% de las personas que vivimos somos católicos, evangélicos, y por lo tanto tenemos perfectamente este derecho de compartir estas reflexiones, que también las quiero asociar a todas las personas de buena voluntad que puedan estar escuchando este video, y que entre todos podamos razonar más allá de estas situaciones coyunturales que muchas veces nos generan una pasionalidad sin control que nos lleva a tomar decisiones y a manifestar expresiones que muchas veces nos hacen salir más allá de la cordura. Por eso planteo estas argumentaciones desde la perspectiva de la libertad de expresión. Yo voy a entregar dos videos, que va a tener dos partes. Una que se va a referir al tema de la necesidad de la ética en Chile, y cómo para pasar a una política sana necesariamente tenemos que detenernos en la ética y ver cuál es el problema que ha habido en este sentido. Y en segundo lugar, reflexionar en torno a valores y principios que podemos sostener desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Valores que laten, pero que no se declaran organizadamente. Y en otro video que compartiré probablemente mañana con ustedes, me voy a referir a cuál es mi visión del riesgo que desde la influencia internacional podría impactar en esta situación que estamos viviendo, y una cuarta parte que tiene que ver con los posibles caminos de salida para la crisis, donde voy a aportar algunas sugerencias desde esta reflexión que he llevado a cabo todos estos días y donde, como muchos de ustedes quizás, no nos hemos podido dormir tranquilos sin decantar todo esto que hemos experimentado. Por lo tanto, voy a partir con esta reflexión en torno a la necesidad de la ética y cómo la política es de alguna manera proyección de esta vida ética. Esto no es algo
que se me ocurre a mí, es algo que ya Aristóteles, el padre de la ética, cuando termina la Ética Nicómaco, uno de sus libros centrales desde su reflexión proyectada hacia esta realidad, termina la Ética Nicómaco en el libro 10 planteando que con esto de preparar, de formar el carácter de la persona a través de hábitos operativos, que son las virtudes éticas, dianoéticas, donde se introduce fundamentalmente la virtud de la justicia, estamos preparando a la persona para que esté en las mejores condiciones para enfrentar la vida política. Y un primer problema que tenemos en Chile es que esta vida política, que está muy cercana a lo que es la educación cívica, que tiene que ver con la proyección ética social, se suprimió en Chile el año 1997, 22 años sin formación ciudadana, lo que es un dato no menor de cara a todos estos acontecimientos vandálicos que bajo un pretexto de justificación han llenado de sangre, de olor a humo y de mucha angustia a muchos de nuestros connacionales. Son actos vandálicos que han pasado hace algunos días atrás y como las noticias van muy rápido pareciera no interesarnos al día de hoy. Después voy a hablar, como decía, de los principios y valores de la doctrina social, que muchos han nombrado en estos días, desde la recientemente nombrada ministra Carla Rubilar hasta Carol Cariola, pero no sabemos probablemente cómo organizar. Cuando se habla de dignidad, se habla de solidaridad, se habla de bien común, damos eslogan pero no damos contenido. Y por lo tanto permean poco estos valores y estos principios si es que no se les reconoce. Entonces partiré de la primera propuesta, que es reflexionar sobre la necesidad de la ética en Chile. Quiero partir diciendo que nosotros somos seres problemáticos. A diferencia de un gomero, a diferencia de un perro, que tienen de alguna manera sus notas constitutivas que los hacen realizar aquello para lo cual un vegetal se desarrolla, y un perro que supera al vegetal porque tiene cualidades vegetativas, pero tiene además instintos que le hacen ir tras ciertos objetivos, tras ciertas presas. Los seres humanos tenemos estas cualidades, estas notas vegetativas, animales, pero tenemos algo que nos distingue, es la capacidad, la inteligencia voluntaria, libre, deliberativa, que es la que marca esta gran nota de diferencia y que hace que nosotros tengamos que asumir necesariamente la responsabilidad por las consecuencias de las acciones en estos contextos en los que nos toca vivir. Algunos pensarán de que la ética solamente tiene que ver con situaciones cruciales de la vida, donde para elegir un trabajo tiene que haber una orientación ética, o para decirle una palabra a un hijo tiene que haber una especial impronta ética. Pero en estricto rigor, los seres humanos, que somos, como digo, estos seres problemáticos, un problema viene de probarlo, arrojar algo delante. Este arrojar algo delante, que son todas nuestras posibilidades, todas las vías de acción posible que no están aseguradas, son las que obligan al ser humano a que tenga que hacerse cargo efectivamente de una postura, de una actitud. Yo defino ética en mis cursos como una disciplina filosófica, que es eso, que tiene por objeto llevar a cabo una reflexión, porque la ética reflexiona, pero al mismo tiempo propone una reflexión propositiva sobre la moral, entendida como costumbre, en vista a perfeccionar el carácter o el talante personal del ser humano. Por lo tanto, esta ética quiere hacernos pensar, pero para obrar. Obrar a través de la asimilación de costumbres en vista a perfeccionar el carácter. Y es muy importante hacer esto, porque la debilidad que tenemos las personas humanas es pensar de que todos los conflictos que van a tener dimensión ética delante de nosotros han de ser resueltos mediante posturas dilemáticas, blanco o negro, esta salida o la otra. Y en estos días justamente lo que hemos visto es un intento de dilematización de todo, encontrar qué es la salida extrema A o la salida Z, y que aquí están los buenos, aquí están los malos,
y querer además resolver mediante esta vía rápida todos los problemas de una manera inmediata. Sé que algunos dirán, claro, tenemos urgencia, ha habido mucho tiempo que ha transcurrido donde hemos dejado muchas problemáticas, muchas preguntas sin resolver y hoy día llegó el momento de hacernos cargo. Pero la organización social, si pretende ser duradera, si pretende ser persuasiva en relación a las futuras generaciones, si pretende efectivamente generar una transformación cultural, tiene que estar muy bien pensada. Junto con la urgencia tiene que haber razonabilidad. Hay que problematizar, arrojar el problema adelante, discutir para hacernos cargo del mismo, como ha dicho el Papa Francisco, desde una visión poliédrica. Ninguna de las circunstancias que vivimos como personas ni como sociedad son simples de resolver y hay que ver todas las perspectivas, todos los puntos de vista que pueden estar afectando esa realidad. Y por eso estamos ante un momento de nuestra sociedad nacional que es muy complejo. No reconocer esta importancia es lo que hace que muchas veces las personas crean que lo que tienen por delante son situaciones que no están tocadas por la ética. Y son las personas que plantean de que algunas cosas más importantes y más relevantes tienen injerencia ética en su vida y otras son irrelevantes o no caen dentro de lo que son los criterios de deliberación ética y por lo tanto son situaciones que podríamos, según estas personas, manejar en la esfera de la amoralidad. Habrían situaciones amorales. En estricto rigor no existe la amoralidad. Todo ser humano, del momento que está enfrentando situaciones que tienen que ver con posibilidades que se abren para sí, aunque sea un Robinson Crusoe que está encerrado en una isla, tiene que llevar a cabo un proceso de justificación moral. Si se come algo más o algo menos, si se levanta en la mañana ese Robinson Crusoe o no se levanta, todas esas son decisiones que tienen consecuencias, tienen implicancias, tienen efectos éticos en las personas y por lo tanto ese proceso de deliberación está presente, como digo, desde una situación tan particular como puede ser la de ese hombre a otras que efectivamente van a asociar a otros miembros que constituyen la sociedad. Y por lo tanto, la peor omisión que podríamos pensar en los contextos sociales en los que estamos es que podría haber situaciones que son amorales. Lo que sí podría darse es que efectivamente nos encontremos con situaciones inmorales. ¿Y por qué nos encontramos con situaciones inmorales? Porque como no hemos tenido un proceso de deliberación ética con anterioridad que nos ayuda a distinguir valores, jerarquizarlos y principios de acción que son virtudes, podemos pensar de que hay situaciones en nuestra vida que no están afectadas o no tienen injerencia en relación a estos aspectos. Y por lo tanto, resolvemos muchas veces los problemas en base al mero sentido común, a la conveniencia, lo que es claramente insuficiente. Y como estamos hoy día persuadidos por un contexto social que se está moviendo de manera muy evidente en base a la emocionalidad, puede ser que estemos tomando muchas veces decisiones que tienen este carácter y donde una de las escuelas éticas, no voy a mencionar ni hacer un contraste aquí entre todas las escuelas éticas, desde la escuela ética aristotélica hasta la escuela de la comunidad ideal de comunicación, no es la tarea de este video, pero en todo este conjunto de escuelas éticas que se pueden haber desarrollado, ha habido dos escuelas éticas que han puesto el tema de la emocionalidad, los estados de ánimo en un lugar central. Y una de ellas, a mi juicio, que es la que está quizás influyendo muy fuertemente hoy día en todo este contexto de la utilización, ¿no es cierto?, de la búsqueda de ciertos fines para lo cual se justifican los medios, que es la escuela utilitarista consecuencialista, nos va a llevar hacia un camino donde efectivamente la relativización moral puede estar muy presente. Otra que voy a mencionar después es la escuela material de valores, que también partiendo desde el dato de la emocionalidad, sin embargo nos abre en una dimensión distinta y en la que nos permite con una amplitud, con un espectro mucho más amplio de perspectivas, generar una cierta jerarquía, donde podamos distinguir entre lo que son valores espirituales hasta valores de utilidad. Entonces, estamos, creo yo, hoy día resolviendo los conflictos en Chile en base a un mero sentido común, a una mera conveniencia, y en ese sentido creo que estamos siendo bastante utilitaristas. Estamos pensando que el fin justifica los medios y
como es una visión ética que apela a la emocionalidad, una emocionalidad que quiere de alguna manera ayudar a una vehiculación social que conduzca ciertas decisiones, puede hacer pasar decisiones que son emocionalmente muy impactantes, pero muy delicadas desde el punto de vista de aquello a lo que apuntan. Y si no profundizamos en esto, podemos tomar decisiones que son claramente erróneas. La otra corriente, como decía, es la corriente de la Escuela Material de Valores, una escuela ética que surge a finales del siglo XX, se desarrolla durante todo, finales del siglo XIX, se desarrolla durante todo el siglo XX y está también entrando en el contexto del siglo XXI, y donde junto con la importancia que se le da, ¿no es cierto?, a la emocionalidad, los valores son entendidos, por ejemplo, por la escuela de Graz como ciertas notas, ciertas cualidades objetivas que portan las cosas o las interrelaciones de las personas y que captamos por vía emotiva. Cuando voy caminando en la calle y veo una rosa que es hermosa o aprecio el acto de justicia, estoy haciendo esas percepciones a través de mi capacidad valorativa. Y eso, que es el input de inicio de la valoración, después tendré que jerarquizar, una jerarquía racional. Y esto es muy importante en lo que estamos viviendo hoy día, porque muchos se quedan solamente en esta situación emocional inicial que nos podría mantener en un estado que nos impide orientarnos finalmente hacia un objetivo de análisis que es más profundo. Porque dentro de la jerarquía de valores va a haber valores que son de carácter intrínseco, por ejemplo, y otros que son valores de carácter instrumental. Les mencionaba al principio, mis hijos están durmiendo hoy día, cada uno de ellos son poseedores de un valor intrínseco, y como yo puedo pegar ahora sobre la mesa, que es una realidad de valor instrumental, no es lo mismo que yo golpee a un hijo y que incluso pudiera llevar a un hijo a la destrucción porque él tiene un valor intrínseco. Se pierde uno de mis hijos de este mundo y se pierde algo que no tiene reemplazo. Esta mesa sí que la puedo reemplazar. Y fíjense lo que voy a decir. Desde Lo Curro hasta La Pintana, desde Arica a Punta Arenas, tenemos un problema en Chile. No nos saludamos en los paraderos de micro. Nos hacemos tontos con los números de las fiambrerías, donde en vez de esperar, como ocurre en otros países del mundo, me ha tocado vivir la experiencia europea, donde uno sabe quién es digo, yo soy el último que está entrando a comprar, y el que viene después dice, yo soy el último, y uno sabe quién es el que ha venido antes, quién es el que viene después, y por lo tanto espera con tranquilidad el turno. Aquí en Chile pareciera que estamos tras la búsqueda de quien vive. Y vamos a los supermercados y llevamos las cosas al auto, y después de haber dejado todo dentro nos hacemos los tontos y el carrito queda ahí tirado. ¿Cuántos de nosotros tenemos este sentir, esta valoración por el otro que trabaja dentro del supermercado, por el otro que va a estacionar su vehículo después en el lugar donde yo estoy dejando el carro tirado porque no tengo ganas de devolverlo? Y pasamos por una serie de situaciones en nuestra vida donde pareciera ser que el que importa soy solo yo y los demás están como objetos. Actuamos sin ir más allá de la emoción, sin jerarquizar, ni conocer cómo llevar a cabo la jerarquización de los valores, ni generar, por lo tanto, cultura. Porque los valores, en la medida que los vamos depositando y los vamos cultivando y los vamos jerarquizando y esos van orientando nuestras decisiones, es lo que hace surgir después obligaciones de deber, que son las que nos dicen en qué momento tenemos que actuar de esta forma o de esta otra. Y esto no es un problema del modelo neoliberal per se, que no lo defiendo en su versión capitalista ciega. Ya hablaremos de esto, sobre todo en la segunda parte, en un próximo video. Esta es una situación que es anterior y es mucho más profunda y es mucho más urgente que cambiar que aquella que se relaciona con la mera situación económica. Porque el problema de nuestra sociedad, y lo voy a decir después en las conclusiones finales y cuáles son las propuestas que yo planteo, es un problema de carácter ético. Hechos que enfrentamos, valores con los que interpretamos estos hechos y deberes que son aquellas obligaciones que surgen desde la valoración detenida, sopesada que hemos hecho de aquellos hechos. Si los deberes no están razonados en base a valores que hemos jerarquizado,
siempre vamos a evadir finalmente la ley. No vamos a entender que aquello que está sosteniendo esa ley tiene que ver con una valoración, que es, como dice Max Scheler, el elemento material de fondo que está. Por lo tanto, si, como se está persiguiendo en estos días, pretendemos crear una comunidad de comunicación, si se está levantando todo este revuelo por deliberar en torno a lo que podrían ser principios de orientación, nosotros antes tenemos que preocuparnos de crear las condiciones de posibilidad para esto. Necesitamos crear una comunidad de comunicación que pueda efectivamente tener la condición de posibilidad de llegar al consenso social. El consenso social, como vamos a decir después, puede surgir de una mera acción estratégica o de una acción efectivamente comunicativa. Y para que la acción comunicativa surja tenemos que encontrar un acuerdo, un consenso donde nos aprendamos a escuchar, donde yo me sienta en una mesa pensando en un argumento A, que si soy persuadido por un argumento X, que tiene mucha más consistencia racional, que es mucho más coherente, yo tenga la capacidad de ceder ante ese argumento y decir, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Tu argumento es superior desde el punto de vista de la racionalidad que tiene. No sé si estamos preparados para eso. No sé si estamos preparados para conformar estos cabildos ciudadanos teniendo esta capacidad de apertura y, más allá de defender lo que pueden ser nuestros reduccionismos ideológicos, abrirnos a la posibilidad de lo que es el argumento del otro. Por lo tanto, poco sacamos con organizar cabildos donde todos piensan igual, porque lo relevante en democracia es el logro del consenso, del poder incorporar a los que piensan radicalmente distinto. Mediante la violencia que se está viendo en las calles, reiterada, aunque haya momentos de apaciguamiento, y violencia en las redes también, diciéndose unos a otros toda clase de improperios, donde lo que impera es un discurso amenazante de la imposición, pareciera ser que no estamos realmente a la altura como sociedad para deliberar en torno a nuestro destino, haciendo este ejercicio de participación tan global. ¿Somos capaces realmente de unirnos en la diversidad sin destruirnos? Vivir no en la dulzona paz de la canción que estamos escuchando, sino en la verdadera paz que no es presa por la imposición de ideologías reductivas. Los recientes ejemplos de parlamentarios en el Congreso parecieran evidenciar que si los políticos profesionales no están preparados para eso, menos van a estar preparados cabildos constituyentes en un estado de tensión social y sin formación deliberativa. El segundo paso que quiero dar, por lo tanto, es en torno a la reflexión de valores y principios de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia plantea a la persona humana como no un objeto o ficha de estudio, sino como el sujeto y la finalidad de toda la doctrina social, donde la persona humana es más que el consumo en el que estamos todos, desde capitalistas hasta comunistas, y lo digo así porque hace poco nos enteramos del complejo sistema de inversiones que tiene el Partido Comunista Chileno. Por lo tanto, estamos todos inmersos de alguna manera en este contexto capitalista que envuelve la realidad. Lo que pareciera ser la motivación de las marchas multitudinarias que hemos visto en estos días, pareciera de alguna manera intuir que hay algo que va más allá del dinero. Y esto es lo que hemos llamado dignidad. Pero, ¿qué es lo que es la dignidad? Aquí voy a entrar a hacer algunas distinciones de la doctrina social de la Iglesia que se sostienen en torno a 4 valores y 4 principios, el último de los cuales se abre hacia otro, que son valores y principios esenciales para comprender esta realidad de la que estamos hablando. Primero, los valores de verdad, libertad, justicia y caridad, y cómo desde ahí van a surgir los principios de dignidad de la persona humana, bien común, subsidiariedad y solidaridad. La relación que voy a plantear no está establecida ni en los documentos de Rerum Novarum hacia adelante, ni en el compendio de la doctrina social de la Iglesia que hace poco ha sintetizado toda la estructuración de la moral social, sino que es una relación que he desarrollado yo para perseguir un esfuerzo de explicación docente a mis alumnos que ayude a la interrelación entre estos valores y principios. Primer valor, verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? Este valor que nos ayuda a entender el ser
está llorando uno de mis hijos, pero no voy a parar para seguir ya con este desarrollo que he llevado a cabo. La verdad, esto que nos ayuda a entender qué es lo que es el ser. El ser y cómo el ser es un elemento fundamental para después comprender el tener. La verdad, aquello que nos permite entender esta realidad objetiva que tenemos delante, captar las interrelaciones entre las personas, para sin eufemismos, sin reduccionismo, hacernos cargo de esa realidad que tenemos delante. ¿Y qué problema estamos enfrentando hoy día en Chile? Desde una persona del barrio alto hasta una persona que se mueva con una complejidad presupuestaria en su casa, hay un gran encalillamiento. No estamos viviendo la verdad de nuestra realidad. Y por lo tanto, si no estamos viviendo la verdad de nuestra realidad porque de alguna manera queremos satisfacer deseos pensando que el tener es aquello que va a llenar esa aspiración de sentido que se basa en el ser y en la comprensión profunda del ser, me pregunto yo en la relación entre este valor de la verdad y aquel principio que se relaciona directamente con él, que es el principio de la dignidad intrínseca de la persona humana, ¿cómo podemos hacer para reconocer efectivamente esa dignidad intrínseca? La palabra dignitas es una palabra latina que significa eminencia, superioridad, algo que destacamos. Es una palabra que se incorporó en el contexto político romano, donde se llamaba dignitas o dignatarios a aquellos que ejercían una especial función política y que prontamente el cristianismo la tomó para dar cuenta de la comprensión de la dignidad de la persona humana, de este ser que ha de ser reconocido con especial superioridad en relación a otros, porque ni más ni menos ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es un ser intrínsecamente digno. Esa dignidad es el primer principio de la doctrina social de la Iglesia, que se apoya en la verdad. Segundo valor de la doctrina social es la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y la libertad, que ha tenido también un desarrollo extenso a lo largo de la reflexión ética, quizás ha tenido el momento más relevante en Kant. Kant, este autor que reflexionó en el contexto de la modernidad, que de alguna manera posicionó la noción de dignidad de la persona humana a partir de la libertad. Recordemos la estructuración del imperativo categórico kantiano: obra del modo que la máxima que te deja a ti pueda ser principio de legislación universal. O considera la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro siempre como fin en sí mismo y nunca meramente como medio. Con estos patrones de orientación, los imperativos categóricos, el ser humano autónomamente, sin necesidad de preguntarle a otros, sabe qué es lo que debe hacer. Yo sé que no tengo que pasar, aunque sean las 12 de la noche y esté en mi auto solo ante una luz roja, yo sé que no tengo que pasar porque si universalizo lo que es pasar con la luz roja y proyecto esta posibilidad a que lo hagan muchas personas que estén en una situación semejante, generaríamos choques por todas partes. Por lo tanto, un ser en su capacidad autónoma sabe en su libertad que no debe llevar a cabo este tipo de acciones. ¿Y cuál es el principio que se desprende de la libertad? El principio de bien común. El bien común, que es la condición de posibilidad para que cada uno se desarrolle, se desenvuelva, aspirando al máximo nivel de realización en el contexto de su vida personal y colectiva. Tercer valor, la justicia. Justicia, la constante, perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde, aquello suyo. Justicia conmutativa, te daré aquello que corresponde a lo que me des. Justicia distributiva, que es la que debieran ejercer con especial rigurosidad los gobernantes, los parlamentarios, de distribuir en el contexto social aquello que es lo adecuado para cada persona. Y por eso que la justicia, que es un valor, está relacionada con un principio de la doctrina social, que es la subsidiariedad. Fundamental. Principio que estos días ha sido atacada. Una estudiante de Derecho que se le ha invitado a algunos programas de televisión, donde ella ha atacado fuertemente la subsidiariedad porque pareciera ser que lo considera un principio de acción insuficiente. Sin embargo, la subsidiariedad tiene dos dimensiones que son fundamentales. Una primera dimensión negativa, que se orienta al Estado. El Estado no debe tener injerencia en aquello que la persona humana, los cuerpos intermedios que surgen desde la familia, organizaciones vecinales, colegios, clubes,
puedan aspirar por desarrollar, dado que la persona humana tiene esta capacidad de inventiva, esta capacidad creativa, esta posibilidad de hacerse cargo y de ir tras las empresas que tiene por delante, de todo índole, no solo económica. Por lo tanto, la persona humana y los cuerpos intermedios tienen que ir libremente tras aquellos objetivos que quieran buscar para conseguir sus propios fines. Y ante eso el Estado tiene que mantenerse en un rol de resguardo. Y solo cuando la persona humana y los cuerpos intermedios no puedan hacerse cargo de la consecución de sus finalidades es que el Estado tendrá que entrar a subsidiar, ahora de manera positiva, antes se tuvo que resguardar de manera negativa y ahora de manera positiva, hacerse cargo de suplir aquello que los particulares y los cuerpos intermedios no puedan hacer. Me imagino que cuando se grita tanto en las calles libertad, estamos hablando de una verdadera libertad. La libertad que implica el que dejemos a las personas gestionar su vida como ellos piensen dentro de su capacidad deliberativa, que es lo mejor, y dónde quieran llevar a sus hijos, y dónde quieran organizar sus procesos empresariales, organizacionales. Y esperemos que el Estado entonces esté a la espera, en atención, de suplir aquello que los particulares y los cuerpos intermedios no puedan desarrollar. Cuarto valor, la caridad. Hacer como propias las necesidades, las dolencias de los otros. Valor que genera un principio fundamental que es el de la solidaridad. La solidaridad por proyectar esta caridad a través de un elemento que, como decía, es complementario de este principio en la doctrina social, que es el destino universal de los bienes. ¿Cuánta falta nos hace relativizar los bienes? Desde la persona que humildemente está quizás pidiendo limosna en un puente y que si tú tocas su cartón se va a apropiar de él, probablemente con justa razón por todo lo que está sufriendo y experimentando desde el punto de vista de la inclemencia del tiempo, pero cómo muestra eso ya un arraigo de lo que es esta propiedad, esto es mío, hasta situaciones que efectivamente pueden tener que ver con personas que tienen una cantidad de dinero que exceden incluso su capacidad de proyectar alternativas con ese dinero. Cómo es fundamental que entendamos que desde un ámbito hasta el otro, esta disponibilidad de los bienes tiene que estar al servicio de todos. No somos dueños. Hay un destino universal de los bienes que es el que tiene que de alguna manera proyectarse y hacerse funcionar para que se pueda organizar nuestra sociedad, para que, como dice la máxima del Evangelio, hagamos con los otros aquello que queramos que hagan con nosotros y no hagamos a los demás aquello que no queramos que no hagan con nosotros. Por lo tanto, operativizar estos valores, 4 valores y 4 principios, es algo fundamental para orientar nuestra vida ética. Aquí estoy planteando desde la doctrina social de la Iglesia, pero lo planteo con mucha propiedad porque he escuchado en estos días hablar a distintos parlamentarios que mencionan desde la derecha hasta la izquierda estos elementos. Bien común, subsidiariedad, solidaridad, justicia, verdad. Por lo tanto, aquí es muy importante asumir estos valores y estos principios para que efectivamente podamos resolver el gran problema que tenemos desde el punto de vista de nuestra organización social. Porque el problema social de Chile no es estructural en su esencia. El problema social de Chile tiene que ver con el interior de nuestro corazón. Por eso que estoy apelando acá a nociones éticas. Muchos están hoy día planteando un cambio estructural, pero ese cambio estructural no va a tener ninguna injerencia ni va a tener consistencia en el tiempo si antes no hay un cambio en el corazón. Ese es el centro de la doctrina social de la Iglesia. Está en todos los textos, desde el principio al final. Si no cambiamos el corazón, no va a haber un cambio de estructuras que sea efectivamente positivo. Y por lo tanto, esto es lo que va a generar el efectivo impacto desde el punto de vista de la humanización. Y es lo que construye cultura, que es aquella que se va aquilatando a partir de este proceso de decantación y de incorporación de valores y de principios que no solamente de manera teórica, sino que de manera práctica nos pueden ayudar a generar un nuevo carácter en las formas de interrelacionarnos en nuestro país. Esto está en deuda en Chile. Puede ser que hayamos construido una civilización que ya va más allá de los 17 millones de personas, pero es un mero conjunto de personas que si no incorporan la cultura basada en valores y basada en principios de acción, no pasa más allá. Es la gran diferencia entre lo que fue, ¿no es cierto?, la sociedad espartana preparada para la guerra, donde los niños que parecían incapacitados para llevarlos al frente de batalla eran tirados del monte de Agneto,
¿Y qué es lo que queda hoy día de Esparta? Más allá de unas cuantas vasijas y de una serie de relatos de guerra, versus Atenas, una civilización que se preocupó por este cultivo de valores espirituales, arquitectónicos, artísticos, y que hoy día nos ha ligado a la sociedad, algo que recordamos y reiteramos de generación tras generación, porque es aquello que de alguna manera nos muestra nuestra capacidad máxima de desarrollarnos y de presentarnos en sociedad, de ser y sacar lo mejor de nosotros. Por lo tanto, nos falta mucho por avanzar culturalmente como sociedad chilena, desde el saludarnos en un paradero hasta el no sernos los tontos en el supermercado, no llevando los carritos. Un gran problema de Chile es que justamente todos estos elementos están muy ausentes en el desarrollo educacional. Como ya lo decía mi profesor en la Facultad de Filosofía, la Católica de Chile, don Jorge Eduardo Rivera, que veía permanentemente esta carencia y de alguna manera nos impulsaba a llevar a cabo estos procesos de transformación social a partir de la educación. Hoy día estas distinciones están muy relacionadas con el origen socioeconómico de las personas y en la medida que se proyecta una baja posibilidad de movilidad social, esto va a quedar siempre en este contexto de estancamiento. Si bien el Producto Interno Bruto de Chile es del orden de los 298.700 millones de dólares al cierre del año 2018 y el ingreso per cápita sabemos que está llegando al orden de los 25.8 mil dólares por persona, esto no se ve reflejado de manera equitativa en la población nacional. Chile es este 2019, en este sentido, el país con mayor ingreso por habitante en América Latina, estando próximo a llegar a los 30.000 dólares por habitante. Pero según el informe del Banco Mundial, coeficiente Gini, Chile aparece en la actualización de 2017 como el 7º país más desigual del mundo. En la misma línea, en el informe del Panorama Social de América Latina del 2018, de CEPAL, se ha informado que el 1% de la población concentra el 26,5% de la riqueza y el 66,5% de la población reúne solo el 2,1% del capital. Todo ello está generando hoy efectivamente una enorme cantidad de situaciones en tensión que encuentran distintos lugares de ebullición desde la familia hasta estos cuerpos intermedios hasta llegar a la amplia sociedad, como dice una investigación de CEPAL del año 2018. Con un equipo académico estamos investigando esta situación desde el punto de vista de lo que es nuestra pobreza relacional en Chile. Y estamos levantando toda esta información que está mostrando de alguna manera estos grandes atisbos de desigualdad y de brechas que parecieran ser insuperables, lo que es un objetivo de este esfuerzo ético que tenemos que hacer como sociedad. Otro dato les doy: CACEN 2017 existía, señala esta encuesta, 412.839 personas en situación de pobreza extrema por ingreso, lo que equivale al 2,3% de la población, y 1.115.445 personas en situación de pobreza no extrema por ingresos, equivalente al 6,3% de la población, lo que significa una incidencia total de la pobreza por ingresos del 8,6%. Todo ello pese a que entre el año 2006 y 2019, tanto en zonas urbanas como en rurales, la pobreza en Chile ha disminuido significativamente. Y si se evalúa la pobreza diferenciada por área rural y urbana, se aprecian diferencias significativas donde se aprecia el doble de pobreza en contextos rurales que en urbanos, representando el año 2017 un 16,5% versus el 7,5%. En extrema pobreza encontramos un 4,4% en zonas rurales y un 2,0% en zonas urbanas. Y estas diferencias se han mantenido desde el año 2006, siempre duplicando la pobreza rural a la pobreza urbana. Por tanto, pese a los índices que muestran cómo hemos estado en un estado de superación de la pobreza, sabemos que en los últimos 30 años se pasó de un 40% de población pobre en Chile a un 7% actualmente. Sin embargo, sigue existiendo una brecha del punto de vista de lo que es la superación de condiciones no solamente económicas, sino que también educativas y culturales que nos están afectando gravemente en nuestra más íntima realidad como nación. Y por eso que es un desafío el que tenemos por delante, desde el punto de vista, como he dicho, ético, y desde la orientación que yo sugiero humildemente podemos tomar de la doctrina social de la Iglesia,
a partir de estos valores y de estos principios que podrían ayudar a configurar y articular un tejido social que nos permita la interrelación adecuada entre unos y otros, cómo lograr con esto superar estos desafíos que hoy día se nos están proponiendo. Voy a dejar hasta aquí este primer video, voy a seguir con uno segundo que va a ser un poco más crítico de lo que es la situación que estamos enfrentando desde el punto de vista de todas estas teorías que se pueden estar vehiculando en estos días en relación a la situación internacional que podría haber estado generando esta desestabilización política en Chile, y después proponer en la cuarta parte una sugerencia propositiva, que es propio eso de la ética, en relación a algunos objetivos que debiéramos alcanzar como nación, tanto el punto de vista de nuestros políticos, como el punto de vista de nuestras familias, como el punto de vista de nuestras organizaciones. Bueno, les agradezco la paciencia y el que me hayan acompañado en estos 40 minutos de reflexión, y ya compartiré con ustedes un segundo video. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y que vaya todo bien en adelante.